Bendiciones, mis amados, buen día para todos ustedes. Si hay algo muy común en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, son los reclamos. ¿Quién de nosotros no ha hecho un reclamo? ¿Quién de nosotros no ha puesto una queja? ¿O quién de nosotros no ha puesto una demanda? Los reclamos son el resultado de la insatisfacción cuando se incumplen nuestros derechos o cuando se vulneran. Los reclamos los vemos en todas las entidades gubernamentales, los vemos en el trabajo, los vemos en el colegio, los vemos en las fuerzas militares, los vemos, como les dije, en todas las instituciones, aún lo vemos en la iglesia, lo vemos como relación en las relaciones de pareja, lo vemos en nuestra relación de matrimonio. Parece ser que los reclamos hacen parte de nuestra existencia, hacen parte, como dije, de nuestro diario vivir. Ahora, mis hermanos, esto me lleva a pensar que también como creyentes, nosotros nos la pasamos reclamándole a Dios. Y esto me lleva a pensar si realmente nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios. ¿Será que nosotros tenemos el derecho de pedir demandas para nosotros cuando realmente Dios es el que hace las cosas conforme a su voluntad, conforme a su gracia? Déjeme decirle, mi querido hermano en Cristo Jesús, que Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Tal vez, mis hermanos, suena duro, suena fuerte, pero Dios no tiene ninguna obligación con nosotros en respondernos. Dios no tiene ninguna obligación en el sentido de acomodarse a nuestras demandas, a nuestras quejas, a nuestros reclamos. Como les digo, mis hermanos, no es fácil poderlo entender, no es fácil comprenderlo, pero debemos saber, hermanos, que es por la gracia, es por la misericordia de Dios que nosotros estamos de pie. Por la gracia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Por la gracia de Dios el juicio de Dios no ha venido sobre la tierra. Pero que nosotros, mis hermanos, podamos reclamarle o podamos exigirle a Dios es totalmente contrario a lo que nos enseña la palabra. Como les digo, Dios no tiene ningún derecho sobre nosotros. El barro no le puede decir al alfarero que lo haga así o que lo haga como él quiere que lo haga. No, mis hermanos, si el alfarero decide romperlo cuantas veces, aún como la Biblia nos lo dice, lo va a hacer con tal de ir formando a Cristo en nuestras vidas. Por el contrario, Dios sí tiene derechos. Dios sí tiene derechos y esos derechos que Dios tiene son también derechos que tienen que venir de parte de nosotros. Nosotros tenemos que corresponderle a Dios. Dios no nos tiene que corresponder a nosotros, pero nosotros sí debemos corresponderle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, mis hermanos. Simplemente esa es la razón por la cual Dios también demanda y exige en nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de reclamarle, porque por la misericordia de Dios, como dije, estamos de pie. Pero Dios sí está en la disposición y Dios sí tiene el derecho de exigirnos a nosotros. Y nosotros debemos corresponder a sus exigencias. A través de la Biblia vemos, hermanos, que Dios pide y reclama cosas. En la Biblia nos dice ahí en Proverbios 23-26 dice que Dios pide nuestro corazón. Si hay algo que Dios está pidiendo, es el corazón de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón. En Miqueas capítulo 6, en el versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oh hombre, Dios te ha declarado y Él pide solamente hacer justicia, hacer misericordia y que te humilles delante de Dios. Dios sí está en la capacidad de exigirnos y nosotros debemos estar en la capacidad de obedecer y corresponder a sus demandas. Ahora, mis hermanos, quiero llevarlos a algo interesante. Dios, ¿a qué tiene derecho? Y quiero, mis hermanos, enumerar algunos aspectos en los cuales Dios tiene derecho. Y es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entenderlo, podamos conocerlo, porque así podemos agradar más a Dios, porque así nosotros podemos vivir más conforme a sus mandamientos, a sus demandas, a sus estatutos. Sí, mis hermanos, tal vez, como les decía, suena difícil entender de que nosotros no podemos reclamarle o que nosotros no podemos pedirle a Dios.
Tal vez nos han enseñado totalmente lo contrario, porque si hay algo que se enseña es que a Dios podemos exigirle, podemos reclamarle. Aún nosotros nos hemos tomado la atribución aún de nosotros declarar por encima de lo que Dios ha declarado. A veces nos creemos con el derecho de nosotros bendecir, de nosotros declarar. Y yo creo, mis hermanos, que es simplemente eh, llevarnos por aquellas cosas que se enfocan mal en nuestra vida. Como les digo, mis hermanos, voy a dar algunos aspectos en los cuales Dios tiene derecho y son importantes entenderlos y conocerlos porque nos van a ayudar a crecer en nuestra vida cristiana. En primer lugar, mis hermanos, Dios tiene derecho a ser amado. Ahora, estos derechos, hermanos, que voy a enumerar, se hacen visibles o se hacen patentes es en la persona de Jesucristo. En otras palabras, los derechos que Dios tiene, los tiene es en su Hijo. Y vamos a mirar por qué en su Hijo. Entonces, mis hermanos, como les digo, prestemos atención a estos aspectos. Dios tiene derecho, en primer lugar, a ser amado en su Hijo. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios nos amó de una manera tan inmensa que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. En otras palabras, la máxima expresión del amor de Dios está en que Dios no renunció a su Hijo a venir al mundo para morir en el lugar de nosotros, a morir por el pecado de la humanidad. El apóstol Juan también dice ahí en una de sus cartas, ahí en primera de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Noten ustedes la expresión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Ahora, dice la palabra del Señor que la única manera en la que nosotros podemos constituirnos en hijos de Dios es a través del recibimiento de Cristo en nuestro corazón. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que en él creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente nosotros podemos amar a Dios es a través de Cristo en nosotros. Tal vez, mis hermanos, también podemos pensar que solamente, mis hermanos, aquellos que reciben a Jesús como su Salvador, son los que pueden amar a Dios. Las demás criaturas, las demás personas no lo pueden hacer mientras se mantengan alejados de Dios, mientras se mantengan, mis hermanos, distantes de Dios. Solamente es a través de esa relación. Y para constituirnos en hijos de Dios, debemos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Así que Dios tiene derecho a ser amado. Ahora, lo interesante es, hermanos, que Dios no obliga a nadie a que lo ame. Simplemente Dios ha dado la oferta de Jesucristo en el Calvario para que toda aquella persona que voluntariamente en su libre albedrío pueda recurrir al perdón de los pecados en Jesús. Dios no está obligando a nadie a amarlo, pero una vez que nosotros nos constituimos en hijos de Dios, debemos demostrar ese amor a Dios. Y ese amor de Dios se basa en todas las cosas. Sobre todo se basa en nuestra obediencia a Él, en nuestro temor reverente hacia Él. Por eso la palabra nos dice, mis hermanos, que nosotros debemos amar los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las maneras en la que nosotros demostramos el amor de Dios es cuando nosotros vivimos conforme a su palabra. Así que, mis hermanos, en este punto solamente quiero decirle, Dios tiene el derecho de ser amado por nosotros y solamente podemos amarlo es a través de Jesucristo en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, tenemos que meditar en esto. Si realmente Cristo está en nuestro corazón, estamos amando a Dios como debemos amarlo, estamos obedeciendo, estamos temiendo a su palabra, estamos realmente, mis hermanos, viviendo conforme a su plan y a su propósito.
Es bueno que nosotros podamos preguntarnos. Entonces, en primer lugar, Dios tiene el derecho de ser amado a través de la persona de Cristo. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, Dios tiene el derecho a reinar, pero también a reinar en su Hijo. Recordemos, hermanos, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. La Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en Apocalipsis 11:15, nos dice, hermanos, con relación a lo que es el reino de Dios. El apóstol Juan, hermanos, está recibiendo la revelación y él puede ver, hermanos, en su visión lo que va a ser el reino de Dios. Y dice la palabra que Juan escuchó grandes voces que decían, ahí en Apocalipsis 11:15, dice, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Noten ustedes, mis hermanos, que en segundo lugar, Dios tiene el derecho de reinar y Dios va a reinar a través de su Hijo Jesucristo. Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, escucha una voz que dice que los reinos del mundo han venido a ser para el Señor Jesucristo, y Él escucha y Él reinará por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice en el Salmo 89, versículo 36 y 37, de la siguiente manera: su trono será como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como testigo fiel el cielo. Así que, mis hermanos, en este salmo hay una promesa mesiánica que Cristo reinará por siempre sobre todos los reinos del mundo. Y ese reinado será tan resplandeciente como el sol, será firme como la luna, y aún Dios dice que pone testigo al cielo de que eso va a ser así. Entonces, mis hermanos, Dios tiene el derecho de reinar, y Dios reinará a través de su Hijo Jesucristo. Recuerde eso, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, en tercer lugar, Dios tiene el derecho de juzgar. Y algo interesante también es que Dios juzgará es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús tiene ese derecho? ¿Por qué el Padre le dio ese derecho a Cristo? Pues, mis hermanos, indudablemente porque es Cristo quien se dio a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice ahí en Juan 5, versículo 22, Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Jesús mismo está diciendo que Dios, el Padre, no juzga, sino que esa tarea, esa labor, se la entrega al Hijo, a Jesucristo. Precisamente, mis hermanos, porque es Cristo quien da su vida en sacrificio por nosotros. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice que en el día del juicio va a juzgar Dios a través de Jesucristo todos los secretos de los hombres conforme al Evangelio. El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres a través de Jesucristo. Así que, mis hermanos, Dios tiene el derecho de ser amado. Dios tiene el derecho, mi hermano, de reinar en segundo lugar, y Dios tiene en tercer lugar el derecho de juzgar. Ahora, donde me quiero detener un poco, mis hermanos, es que Dios tiene en cuarto lugar el derecho de ser adorado. La Biblia nos dice a través del profeta Isaías, ahí en Isaías 43:7, dice de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Tal vez nosotros estamos pensando equivocadamente. Muchas veces nosotros pensamos que somos, hermanos, una herramienta indispensable en esta tierra para Dios. Y déjeme decirle, mis hermanos, que Dios no nos creó para que nosotros fuéramos indispensables para Él. Nosotros no fuimos, hermanos, creados para ser indispensables en el sentido de ir y llevar la palabra. Dios, hermanos, nos ha dado el privilegio a nosotros de extender el Evangelio, pero también es por la misericordia, por la gracia de Dios. Dios no tenía ningún derecho en
comisionarnos a nosotros esa tarea, pero por su gracia, por amor, lo ha hecho. Ahora, Dios había podido utilizar otro recurso para que el hombre se arrepintiera y no fuera a través de nosotros. Dios podía enviar un ángel y creo que la respuesta sería inmediata cuando las personas que no conocen a Cristo, si vieran un ángel anunciando el Evangelio, pues inmediatamente creo que sería más efectivo o más creíble. Así que mis hermanos, nosotros no somos indispensables para Dios en el sentido en que nosotros podemos hacer algo para Él. No, nosotros fuimos creados solamente con un fin. Fuimos creados para que nosotros podamos adorar y glorificar su santo nombre. Por eso la Biblia dice a través del profeta Isaías que nosotros fuimos creados para la alabanza, para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, la Biblia nos habla a nosotros ahí de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Ahí en el verso 4 de Efesios 1 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha. Pero en el verso 6 dice, para la alabanza de su gloria. Así que mis hermanos, en este cuarto punto, en este derecho que le corresponde y que Dios exige, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Aquí la pregunta es, ¿estamos adorando a Dios realmente con conocimiento? Recuerden mis hermanos que Jesús ahí en Juan capítulo 4 le dice a la mujer samaritana que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí es donde yo quiero, hermanos, llegar y poder concluir. Muchos de nosotros, hermanos, tal vez decimos que nosotros adoramos a Dios, decimos que nosotros cantamos, que nosotros alabamos, que nosotros tenemos una actitud de acción de gracias, pero estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Recuerden, mis hermanos, que adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorarlo con pleno conocimiento de lo que es Dios. Y si hay algo donde se está fallando, es que se está adorando a Dios o nosotros estamos creyendo que estamos adorando a Dios, pero no es así. Recuerden, mis hermanos, que debemos presentarnos primero sin mancha, debemos presentarnos, hermanos, intachables, pero dice la palabra también en espíritu y en verdad, con pleno conocimiento de Dios. Nosotros muchas veces, hermanos, no tenemos el pleno conocimiento de lo que es Dios. Y recuerde que para nosotros poder llegar a conocer a Dios, solamente lo podemos hacer a través de sus atributos. Los atributos de Dios nos hablan de las características o las cualidades de Dios. Hay muchos adoradores, hay muchas personas que están cantando al frente en una plataforma, en un púlpito, pero creo, mis hermanos, que se carece de ese conocimiento de lo que es adorar en espíritu y en verdad al Padre. Así que, mis hermanos, la invitación de Dios a través de Cristo es que Él exige un derecho o hace un reclamo, es que nosotros podamos adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, la adoración no tiene que ver con un lugar, mis hermanos, específico. Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Recuerden, mis hermanos, que la mujer samaritana le dijo al Señor que en ese monte se adoraba y el Señor le dice que llegaría el día que ni en ese monte ni en otro lugar se adoraría al Padre. Así que la actitud de adoración es, hermanos, en nuestra vida. Por eso ahí nos dice Romanos capítulo 12 que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, en culto racional. Toda la vida o toda nuestra vida o todo nuestro diario vivir, hermanos, debe ser una actitud de adoración y de alabanza a nuestro Padre. Debemos presentarnos a Dios en ese culto racional, en ese culto diario, sabiendo de que Dios es Dios. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, hermanos, no vamos a entrar a la presencia de Dios como Pedro por su casa, no vamos a empujar la puerta y entrar a la fuerza. No, vamos a hacerlo con ese temor reverente, sabiendo de que Dios tiene el derecho de que nosotros como creación de Él debemos adorarlo, pero debemos adorarlo en las condiciones que Él exige. No cualquier persona puede, hermanos, adorar al Señor, y menos, hermanos, en una vida de pecado, en una vida de desobediencia.
Por eso la Biblia también a través de un salmo dice que quién levantará manos santas al Señor. Y ahí dice el salmista, solamente el limpio de mano y puro de corazón. Que esta reflexión nos pueda ayudar y entender, mis hermanos, que nosotros, en primer lugar, no tenemos el derecho de exigir o reclamarle a Dios. Tal vez lo tenemos, como decía al principio en la introducción, en las instituciones humanas podemos hacer reclamos, pero a Dios no le podemos exigir, no le podemos reclamar, no podemos quejarnos, porque Dios hace como Él quiere en nuestras vidas. Por la misericordia de Dios, hermanos, Él trae a nosotros visibles sus promesas. Él, hermanos, por amor, por ese amor que nos tiene, Dios hace cosas a favor de nosotros, pero no porque nosotros se las pidamos o porque nosotros las merezcamos, es por su gracia. Así que mis hermanos, sí, Dios tiene derechos. Nosotros no tenemos derechos. Solamente es bajar nuestra cabeza y decirle a Dios humildemente, Dios, gracias por lo que tú haces, gracias Señor porque me usas, gracias Señor porque puedo participar, porque puedo hacer parte de algo, pero solamente se debe a tu misericordia. Nosotros no podemos exigir. En cambio, Dios sí nos pide a nosotros y nos reclama que nosotros debemos, hermanos, adorarle con pleno conocimiento, con pleno entendimiento. Así que, mis hermanos, esa es la reflexión, ese es el pensamiento en este día y que podamos, hermanos, meditar en los derechos de Dios, esos derechos que solamente están a través de la persona de Cristo. Recuerden, mis hermanos, que en Cristo estamos completos. En Cristo somos todo para Dios. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo muy especial nuevamente para todos ustedes y ahí nos estamos viendo a través de otra enseñanza o pensamiento de la palabra de Dios. Bendiciones.